Bueno, pues he sido invitada a impartir el curso de dramaturgia. Yo soy originaria del estado de Morelos, específicamente de Cuernavaca, y siempre había estado interesada en compartir lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera como dramaturga con mis paisanos. Y esta es la oportunidad que me da ahora Citlali Ferrer, porque pues en todos estos años que lleva a la escuela no había sido invitada. Entonces esa es mi relación, que actualmente estoy impartiendo el curso de dramaturgia para, son 10 alumnos y que esperamos que de ese grupo surja algún dramaturgo como tal, porque la escuela imparte diferentes disciplinas de la literatura y hay algunos que se inclinan por la narrativa, otros por la poesía, el cuento y menos por la dramaturgia, por lo cual ojalá que de este grupo salgan algunos. ¿Y dónde se formó usted? ¿Se formó aquí local o tuvo que salir? No, yo hice mi primaria, la secundaria y la prepa en la ciudad de Cuernavaca. A los 17 años me mudé a la Ciudad de México para seguir estudiando, pero ese camino es un tanto de vericuetos, porque hice diferentes estudios de varias cosas que creo que ahorita no tiene el caso, pero digamos ya en términos profesionales yo tengo una maestría en comunicación, licenciatura en comunicación, y por otro lado al mismo tiempo estuve haciendo estudios en actuación y en teatro, y el camino me fue llevando hacia la dramaturgia. Actuación y teatro. Toda su vida ha sido pegada al lado de la dramaturgia, ¿sí? Y actuación al teatro, sí. Bueno, fíjate, yo aquí en Cuernavaca empecé con el maestro Raúl Moncada Galán a estudiar actuación. Yo quería, porque mi padre, originario de aquí también, él estuvo en los entremeses cervantinos y nos contaba, yo creo que de ahí me surgió el interés. Y era yo la más chica del grupo, porque tenía 12 años cuando empecé con el maestro Moncada Galán, y los compañeros ya eran 19, 20, ¿no? Y después pues yo seguí mi curso normal de la escuela en mi formación escolar, pero nunca dejé el teatro y ya después me dediqué ya profesionalmente a la dramaturgia. ¿Y usted podría decir que su gusto por la dramaturgia es una iniciativa personal o se lo debe a sus familiares o amigos, algunas influencias externas? No, pues mira, yo creo que mucho el gusto por el teatro sí es aparte de mi padre, ¿no? Y la influencia que él nos contaba cuando él era actor y todo eso. Y luego pues yo misma desarrollé ese gusto por el teatro, la escena, con mis maestros como José Luis Ibáñez, Soledad Ruiz, pero con ellos fue el lado de la actuación, y la actuación empezó a influir en mi dramaturgia. Y el interés por la dramaturgia surge pues por esa necesidad de expresar desde otro ángulo algunas cuestiones. Después ya me fui decantando hacia otras cosas, también tengo escritas algo de novela, algo de cuento, guiones, un guión inconcluso, así de cine, en fin, otros temas, pero la dramaturgia es la que ha ocupado la mayor cantidad de mi trabajo como escritora. Y hace un rato usted hizo un comentario que yo también comparto, que la dramaturgia es quizá como la menos socorrida de las artes literarias, ¿no? Como el género literario quizá que al que se le entra con más miedo. ¿Por qué cree usted que tengas como cierta reticencia a escribir y pues, leer? Por un lado, yo lo que observo es, a mí, por ejemplo, a mí lo que me impacta, me apasiona es la poesía, es lo que se me haría más difícil, pero la gente siente que componer líneas cortadas que suenen más o menos bonito ya es poeta, ¿no? Sin pensar en la complejidad de la poesía. Yo la respeto, para mí es el género más difícil, que todo escritor debe acercarse, aunque sea a leerla, la poesía, no la escriba, porque no todos somos poetas para escribir poesía. Pero, y la dramaturgia es un género que es, yo siempre lo describo como un ajano bifronte, ve para un lado y para otro. Para un lado ve hacia la literatura y para el otro ve hacia la escena. Entonces ese carácter híbrido la hace muy compleja, y por un lado tienes que comprender que es no solo escribir en un papel y que sea leído. De hecho esa no es la realización mayor de una obra de teatro, sino que se llegue al escenario, ¿no? Entonces yo creo que esa complejidad hay quien la puede
comprender inmediatamente también lo que implica el conflicto dramático, la tensión dramática, y hay quien no, y que toda esa carga esté atravesada por los diálogos, hay quien le cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero yo en los cursos que he dado ya a través de pues casi 15 años, que imparto cursos, he encontrado diferentes técnicas y ejercicios para lograr que escritores que antes nunca habían escrito para el teatro tengan un acercamiento mucho más gozoso. No digo que vayan todos a escribir dramaturgia, pero por lo menos le pierden ese miedo, ¿no? Y se quedan con un ejercicio de la escritura dramática desde otro ángulo. Sí, de hecho, creo que, no sé si estoy equivocado, pero creo que el conflicto es, además de la tensión, el elemento esencial a la hora de escribir cualquier historia. Y es también, al menos en las clases que yo he tomé una clase de storytelling, me decían que se puede identificar un conflicto como en pequeñas narrativas que suceden durante nuestro día a día, ¿no? Creo que es como... La vida misma es el alimento de la dramaturgia. Podemos identificar elementos dramáticos como todo el tiempo. Claro, pero como te decía Hitchcock, es la vida sin las partes aburridas. O sea, el teatro es concentrado, aquí y ahora, y el conflicto, si bien lo encuentras en otras, en una novela, por ejemplo, pues además ahí hay varios conflictos, etcétera, se trabaja de manera distinta, porque en el teatro es en una hora, en 2 horas, puedes ver pasar años frente a ti, ¿no? Conflictos humanos, únicamente el ser humano, conflictos sociales, conflictos... Entonces todo eso necesita una concentración, que también es la parte muy rica de escribir para el teatro. ¿Y hay algún ámbito o algún tema que usted prefiera tocar en sus obras? ¿Están todas como unidas por una intención única? No, fíjate que no, yo soy así como en mis conocimientos que voy de un lado a otro. Cada obra que he escrito, como que el tema me lo pide. Por ejemplo, te cuento qué tan diferentes son. En octubre del año pasado estrené una obra sobre el impacto que deja en una mujer la trata de personas. Es un tema fuerte, humano, político, social. Y en febrero de este año estrené una obra sobre Coco Chanel, ¿no? Entonces, Coco Chanel, claro, no vista desde la frivolidad tampoco, vista desde la vejez, la soledad, etcétera, pero entonces en medio tú puedes encontrar una diversidad de temas que trato, ¿no? Tengo obras históricas, tengo un libro que se llama Díptico Morelense, que estoy buscando publicar, porque las obras, una ocurre en el Jardín Borda, con Maximiliano como personaje principal, y la historia de la India Bonita, ¿no? Por supuesto, se atraviesa ahí el tema de Juárez y un poquito de esa historia. Y la otra es ahorita se me fue la otra del díptico, Quetzalcóatl en Amatlán, el mito de Quetzalcóatl, pero el de nuestro, el de Morelos, ¿no? Ese también está en espera de dictamen para publicarse. Entonces te digo, cada tema me pide ser escrito, digamos, por ponerlo de alguna manera. ¿Y qué obras y qué autores? Esto es una pregunta más como alumno, ¿no? ¿Qué consideraría qué obras y autores canónicos o esenciales para generar un interés genuino por el teatro? ¿Habría alguna? Para quien no está encaminado al teatro por interés propio, es ver teatro. Leer teatro es muy difícil, incluso para los actores principiantes. El teatro no está hecho para leerse. No nos han educado desde la escuela primaria, a veces ni a leer, otras cosas, ¿no? No digas teatro. Entonces, el teatro no es como pienso para que lo lea el público en general. Al público, para que le guste el teatro, es acercarse a una obra de teatro, pero bien hecha, que también el teatro malo, que lo hay, pues te vacuna y dices, no, pues yo me prefiero gastar ese dinero en una película, ¿no? Ahora, nuestra dramaturgia mexicana, desde hace ya, pues desde el último decenio del siglo pasado hasta hoy, es una dramaturgia muy vital. Hay cada vez más dramaturgos, hay muchos dramaturgos jóvenes. Ahorita, por ejemplo, la semana que entra voy a Jalapa a dar un curso que
organiza la Fundación para las Letras Mexicanas cada año para escritores que tengan máximo 19, 20 años. Y entre esos está dramaturgia, poesía, etcétera, ¿no? Y de ahí han surgido dramaturgos muy jóvenes, ¿no? Entonces es una dramaturgia muy vital. Tenemos ya dramaturgias, por ejemplo, muy identificadas como la dramaturgia del norte del país, que empezó con una fuerza precisamente cuando todavía no se extendía toda la violencia y todo el tema del narco a otros estados, que era muy localizado en el norte. Estos dramaturgos empezaron a tocar directamente todos esos temas de violencia. Entonces hay mucho trabajo, hay estados que se distinguen por sus dramaturgos, ¿no? Como Tijuana, Baja California con Tijuana, tienes también mucho en Nuevo León, y hay otros estados, como ejemplo Yucatán, que tienen grupos estables con mucha trayectoria e impacto por sus propuestas escénicas. Entonces el teatro mexicano es muy... Y actualmente también hay una salida mucho al exterior de dramaturgos y de obras, con lo cual también se va conociendo más en otros países, ¿no? ¿Y hay algún tema en particular en el que usted cree que sobre el que está fijada la visión de los dramaturgos mexicanos o también es variado? Pues mira, hoy por hoy en la violencia y todo lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Mucho. Aunque creo que ya se ha rebasado una línea, de modo que deja de tener tanto significado, ¿no? Habría que cuestionarse desde dónde abordar esa violencia y ese dolor y ese resquebrajamiento en algunas del tejido de nuestro país, ¿no? Que sí hay heridas muy claras, ¿no? Entonces yo creo que ahorita va por ahí en muchos de los dramaturgos, ¿no? O por otro lado en cuestionamientos del individuo personales hacia la incertidumbre, la soledad, cuestiones así. Ahora estaba pensando en estas obras de teatro que son muy abstractas, incluso muy escasas en cuanto a su equipamiento escenográfico, y otras que son como más realistas. No sé si usted tenga alguna preferida o si tenga puntos a favor y en contra de una y de otra. Pues mira, eso ya desde la escritura te diría que expones lo esencial, que cuente la historia. A veces se respeta y a veces ya en términos de la producción se pasa a esos otros terrenos. Yo creo que en una obra debe estar lo esencial para tocar las fibras emocionales del ser humano y en esa hora o 2 horas que esté allí, que salga diferente, ¿no? Diferente a como entró a la sala de teatro. Ahora, hay producciones que te van a requerir, sí, quizá llevar la propuesta visual y escénica, incluso de vestuario, etcétera, a un realismo, y otras no, pero no las hace una mejor o peor. Eso tiene que ver con otros elementos, todo, con que se orqueste perfectamente cada elemento, cada actor, cada texto, los tiempos, el ritmo, todo para que eso sea bueno. No importa que sea realista, o sea, el realismo no es malo, solamente es cómo está hecho, ¿no? O también te ponen una obra donde es cámara negra y el actor pues, con negro también, y puede ser terriblemente aburrida, aunque el texto sea interesante, ¿no? Entonces va a depender de cómo comuniques esa obra al espectador, ¿no? Más que en qué recursos usas. Claro, nada superfluo, yo diría, lo superfluo sí hace daño al teatro, ¿no? Incluso desde la escritura. Antes se ocupaban estas acotaciones muy detalladas, larguísimas, ¿no? Y hoy por hoy se tiende a escribir incluso sin acotaciones, ¿no? Para que fluya la historia desde otro ángulo. Sí, eso sería uno de los elementos que vacunan al público en contra y de por vida al teatro. Que la escenografía y esto. No, me refiero a las acotaciones larguísimas. Sí, para leerlo, pues sí, porque te saca un poco de la Y en el historia. aspecto escénico, ya presencial, ¿cuál sería como la vacuna que alejaría al público? Pues una mala ejecución, una mala actuación, producciones descuidadas, todo esto, ¿no? Aburrido. Lo aburrido, mira, si te puedes permitir en el teatro todo menos aburrir a la gente, ¿no? Porque a lo mejor no es tan buena la obra, pero hay cierta chispa, ¿no? Entonces, bueno, pase.
Pero claro, yo creo que hay que tener una exigencia de calidad de lo que estás planteando en la dramaturgia que se escribe desde el texto, pues necesitamos un autor, ¿no? O sea, el autor que detrás va a decir algo, va a poner un punto de vista sobre un tema específico, ¿no? Entonces, ese punto de vista es lo que va a diferenciar esa obra y tiene que tener calidad todo para que el público se acerque. Es un gran tema el del público y la relación con el teatro. Nos quejamos, no viene la gente, bueno, pues, ¿qué le estás ofreciendo también, no? Nos llenamos de mucho ego y para pensar que nuestra obra, nada más porque la hicimos nosotros, es magnífica y debe venir toda la gente, ¿no? Entonces hay que ser a veces autocríticos, que luego nos falta eso.